en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Recuerdo la primera vez que Elena me llamó. No era una emergencia, ni un chequeo rutinario. Su voz, normalmente tan pragmática, tenía un matiz de extrañeza, casi de vergüenza. Me explicó que Misha, su gato siamés de 10 años, había cambiado. No era solo un cambio de humor, algo que como veterinario veo a menudo, era diferente. Misha, un animal que siempre había sido la personificación de la docilidad, con una rutina tan predecible como el sol, ahora pasaba las noches mirando fijamente un punto en el pasillo. Un punto vacío, a oscuras. Elena me lo describió con una risa nerviosa, como si esperara que yo le dijera que era normal. Una peculiaridad felina más. Yo, por supuesto, le aseguré que iría a verle. Era mi trabajo, después de todo, atender a mis pacientes en casa, especialmente a los que, como Misha, preferían la familiaridad de su entorno. Cuando llegué a casa de Elena, la atmósfera era de una normalidad casi forzada. El aroma a café recién hecho, los libros apilados en la mesa de centro, el suave ronroneo del lavavajillas en la cocina. Misha, un siamés de ojos azules intensos, me recibió con su habitual cautela, permitiendo una caricia antes de retirarse a su rincón favorito. Elena, una mujer de unos 40, con el cansancio grabado bajo los ojos, me sirvió una taza de té y comenzó a relatar. Dijo que Misha, desde hacía unas 2 semanas, se despertaba de repente, a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Se sentaba en el umbral de la sala, justo antes de la entrada al pasillo que llevaba a los dormitorios, y se quedaba allí, inmóvil, con la mirada clavada en la oscuridad. «No es que escuche algo, doctor», me dijo. «Es como si viera algo. Sus pupilas están dilatadas, su cola apenas se mueve. Es una quietud antinatural». Yo, pensando en estrés o alguna alteración neurológica, le pedí que me mostrara el pasillo. Era un pasillo normal, apenas iluminado por la luz de la calle que se filtraba por una ventana lejana. No había nada allí, ni una sombra, ni un reflejo, solo la oscuridad. Le hice un chequeo completo a Misha. Sus constantes vitales eran normales. No había signos de dolor ni de enfermedad. Sugerí que podría ser ansiedad, un cambio en la rutina, tal vez algún ruido que solo él percibía. Le receté un ligero sedante natural y le aconsejé que observara cualquier otro cambio. Elena asintió, aunque su expresión no denotaba convencimiento. Días después, me llamó de nuevo. El sedante no había funcionado. Misha seguía con su vigilia nocturna, pero ahora había algo más. «Doctor», dijo con una voz apenas audible, «el cuenco de agua de Misha. Lo encuentro movido cada mañana. Unos centímetros, siempre hacia el pasillo. Yo lo dejo junto a la cocina, como siempre, pero al despertar está más cerca de la entrada del pasillo, y no es Misha. Él nunca juega con su agua». Mi mente buscó explicaciones racionales, un temblor, un golpe accidental, pero Elena insistió. «No es un golpe, doctor. Es como si alguien lo hubiera deslizado suavemente». Le sugerí instalar una pequeña cámara de seguridad, de esas que se usan para mascotas, para descartar cualquier broma o un simple error de memoria. Quería pruebas, algo tangible más allá de la mirada fija del gato. La cámara no reveló nada. O eso dijo Elena. Las grabaciones mostraban a Misha sentándose, mirando, y luego en algún momento de la noche el cuenco de agua se movía. Pero no había nadie, ninguna figura, ninguna sombra. Solo una distorsión momentánea en la imagen, como una interferencia, justo cuando el cuenco se desplazaba. Era tan sutil que Elena dudaba de lo que veía. «Parece un fallo técnico, doctor», me dijo, «pero sucede cada noche, y solo en ese instante». Empezó a hablar con sus amigos y familiares sobre lo que estaba pasando. La reacción fue, previsiblemente, de escepticismo. «Estás estresada, Elena», le decía su hermana. «Es la rutina, te está afectando el sueño», comentaba un compañero de trabajo. La presión social era palpable. Elena se sentía ridícula, pero la inquietud no desaparecía. Misha, por su parte, había dejado de ser el gato juguetón de antes.
Ahora, incluso durante el día, sus ojos azules escaneaban el pasillo como si esperara algo. Y la temperatura en esa zona, me comentó Elena, había bajado. No mucho, solo un par de grados, pero lo suficiente para que se notara un frío extraño al pasar. La situación escaló. Elena empezó a encontrar las puertas de los armarios del pasillo ligeramente entreabiertas por la mañana, cuando ella estaba segura de haberlas cerrado la noche anterior. Eran solo unos milímetros, pero lo suficiente para que la luz del día revelara el interior. Luego, una noche Misha no solo miró, emitió un maullido bajo, gutural, que Elena nunca le había oído antes. No era de miedo, sino de una profunda, casi primordial, advertencia. Esa misma mañana, Elena encontró lo que llamó huellas húmedas en el suelo del pasillo. Eran marcas sutiles, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre una superficie ligeramente mojada, pero no había ninguna fuente de agua cercana. Las huellas no eran de Misha, eran más grandes y desaparecían a mitad del pasillo, como si la persona que las había dejado simplemente se hubiera desvanecido. Intentó fotografiarlas, pero la luz del día las hacía casi invisibles. Solo la persistencia de la humedad que tardaba en secarse le daba credibilidad a su observación. El olor en el pasillo también cambió. Un aroma débil, a humedad estancada y algo metálico como sangre seca, que solo se percibía al acercarse mucho. Elena me llamó de nuevo, esta vez con la voz quebrada. Había intentado limpiar las marcas, pero la humedad parecía reaparecer. La comida de Misha que siempre dejaba en su cuenco había sido desplazada. No comida sino los pequeños gránulos que había alrededor del cuenco. Parecían haber sido arrastrados ligeramente hacia el pasillo, como si algo hubiera intentado alcanzar el cuenco y no hubiera podido, o no se hubiera atrevido a tocarlo directamente. Le sugerí que se quedara en casa de un familiar que se tomara un descanso, pero ella se negó. No puedo dejar a Misha solo, me dijo. Él lo ve, él lo siente. Y yo, ahora también lo siento. La negación inicial había dado paso a una aceptación aterradora. Su orgullo, su necesidad de racionalizarlo todo, se desmoronaba. Empezó a dormir con la luz encendida en la sala, siempre con un ojo puesto en el pasillo, intentando atrapar lo que Misha veía. Las pocas horas que lograba dormir eran fragmentadas, llenas de pesadillas. Su salud mental estaba al límite, y yo, como su veterinario, me sentía impotente. No podía recetarle nada a ella, solo a Misha. Una mañana, Elena encontró a Misha temblando. No era el temblor de un gato asustado por un ruido fuerte, era un temblor profundo que venía de dentro, como si su pequeño cuerpo hubiera sido sacudido violentamente. Estaba acurrucado bajo la cama, algo que nunca hacía. Cuando Elena logró sacarlo, notó algo en su lomo, un arañazo. No era una herida de pelea con otro gato, ni de haberse enganchado con algo, era una línea fina, casi invisible, que atravesaba el pelaje como si lo hubiera cortado una cuchilla de afeitar, pero sin sangre. La piel debajo estaba roja e irritada, como si algo lo hubiera quemado o congelado. No era una herida normal, era etérea, como si el aire mismo lo hubiera arañado. Elena me envió una foto y mi estómago se revolvió. La herida era tan precisa, tan antinatural. No podía explicarla con ninguna patología felina conocida. No era una marca de piel, ni una reacción alérgica. Era un corte limpio, pero a la vez difuso, como una cicatriz que no debería existir. Fui de inmediato a su casa. Examiné a Misha con guantes, con una lupa. La herida era real, una microincisión en la piel, sin sangrado, pero con los bordes enrojecidos de una manera que sugería una irritación profunda, pero sin trauma físico visible. Era como si algo hubiera rozado la piel de Misha con una energía invisible y cortante. El gato, normalmente tan estoico, se encogía cada vez que me acercaba a la zona. Elena me miraba con ojos desesperados. ¿Qué es, doctor?, me preguntó. ¿Qué le ha hecho esto a Misha? No tenía una respuesta. Mi mente racional buscaba explicaciones. ¿Un químico? ¿Un objeto afilado que ella no había visto? Pero la forma, la ubicación, la ausencia de sangre y la reacción de Misha lo hacían todo inexplicable.
La única constante era el pasillo, la oscuridad y la mirada fija del gato. La evidencia material era escasa, pero el efecto en Misha era devastador. Ya no era solo un comportamiento, era una agresión. Una prueba de que lo que Misha veía podía tocar. La llamada de Elena al día siguiente fue la última. No me pidió ayuda para Misha, sino para ella. Me dijo que había pasado la noche en el sofá, con Misha acurrucado a su lado, ambos mirando el pasillo. Al amanecer, el cuenco de agua no solo estaba movido, sino que tenía una película extraña en la superficie, como una capa de limo grisáceo, y en el suelo, justo donde Misha había recibido el arañazo, había una mancha húmeda con un olor aún más intenso a metal y humedad. Era una prueba irrefutable, no solo para ella, sino para mí. Ya no podía descartar lo que sucedía como estrés felino o la imaginación de una dueña preocupada. Había algo en esa casa, algo que solo el gato había percibido al principio, pero que ahora estaba dejando huellas, sutiles pero innegables. La presión por minimizar lo ocurrido la había dejado aislada, pero ahora la prueba material irreversible confirmaba que el animal reaccionaba a algo real, algo que se manifestaba poco a poco dentro de su propio hogar. No era una enfermedad, era una presencia. Desde entonces, Elena no ha vuelto a ser la misma. La última vez que la vi, sus ojos tenían la misma vigilancia que los de Misha. Había instalado luces nocturnas en el pasillo, pero nunca las apagaba del todo. El cuenco de agua del gato ahora lo dejaba en la cocina. Pero cada mañana, antes de que saliera el sol, lo encontraba un poco más cerca del umbral del pasillo. Elena ha desarrollado un hábito compulsivo. Cada noche, antes de ir a la cama, revisa el pasillo, sus armarios, el suelo. No busca nada en particular, solo comprueba que nada haya cambiado. Pero siempre hay algo. Una puerta un poco más abierta, una sombra que parece moverse en la periferia de su visión. Misha sigue a su lado, su sensor silencioso, siempre alerta. Duerme poco, sobresaltada por cada crujido de la casa, cada cambio de temperatura. El miedo la ha alterado, ha redefinido su hogar. Ya no es un refugio, sino un punto de observación. Y el pasillo a oscuras, que una vez fue solo una parte de su casa, ahora es un corredor hacia una verdad incómoda. Un recordatorio constante de lo que su gato ve mientras duerme y de lo que tarde o temprano ella también acabará viendo. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.